Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a la dispensación de la gracia, al tiempo de la predicación del Evangelio de Cristo, el cual todavía se predica en este planeta Tierra. Y Josué, capítulo 3, verso 1 en adelante, nos dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permite entenderla. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Con la santificación, lo que es santificado es colocado para ser usado en el servicio de Dios. Y ahora, Cristo dijo en una ocasión: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y en Hebreos eso está en el capítulo 17 de San Juan. Y en Hebreos capítulo 9 nos dice el apóstol San Pablo, verso 11 en adelante: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Y ahora, la sangre de Cristo, vean ustedes, santifica al ser humano, limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por lo tanto, lo que dice, cuánto más la sangre de Cristo. Si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Y ahora, santificaos. Somos santificados con la sangre de Cristo, apartados para servir a Cristo en todo su programa divino, en toda la obra de Dios, correspondiente al tiempo que nos toca vivir. Para el tiempo final en el cual nosotros vivimos, Dios ha prometido derramar grandes bendiciones sobre su iglesia, sobre todos los creyentes en Él, en Cristo. Y esto será conforme a lo que Él ha prometido para nuestro tiempo. Será en el cumplimiento de lo que Él ha prometido para el día postrero. Será el cumplimiento, por consiguiente, de sus promesas para el día postrero en y para la iglesia del Señor Jesucristo. Esperamos grandes bendiciones de Dios y permanecemos cubiertos con la sangre de Cristo, que es superior a la sangre de los machos cabríos, de los toros, machos cabríos, y la ceniza de la becerra que es rociada sobre los inmundos. Si eso santificaba a la persona, cuánto más la sangre de Cristo. Aquello solamente era el tipo y figura. Todo eso representaba a Cristo, y ya Cristo lo hizo realidad con su muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él es el que por la fe en Cristo justifica al que lo recibe como Salvador y el que lo santifica con su sangre, limpiando de todo pecado, y lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y luego lo usa grandemente en su obra en el tiempo que le toca vivir la persona. Dios ha estado haciendo maravillas en medio de su iglesia, y para el día postrero está prometido que Dios hará maravillas en el día postrero. Dios será, por medio del Espíritu Santo, el que estará haciendo maravillas en medio de su iglesia. Así como lo lleva a cabo por medio de Moisés y por medio de Josué. Y en cada tiempo usó diferentes instrumentos en el programa correspondiente a cada tiempo. Josué, ya para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida y llegar a la ciudad de Jericó, ser abierto el Jordán era una maravilla. ¿Cómo fue una maravilla? Cuando Dios abrió el mar Rojo para pasar el pueblo hebreo con Moisés.
Así fue también cuando abrió el Jordán. El pueblo que seguía a Josué y el arca del pacto entraron a la tierra prometida. Y en nuestro tiempo nos encontramos en una etapa paralela al tiempo de Josué, para entrar a la tierra prometida del cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y para entrar físicamente a la tierra prometida del reino de Dios, en cuerpos glorificados, y luego ir, por consiguiente, a la cena de las bodas del Cordero en el rapto, arrebatamiento de la iglesia. Todas esas son promesas para los creyentes en Cristo, las cuales serán cumplidas en este tiempo final. En el día postrero, Cristo dice que Él resucitará en el día postrero a los muertos creyentes en Él. San Juan capítulo 6, versos 39 al 40 y San Juan capítulo 11, versos 21 al 27. De Él dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Son palabras de Jesucristo. Y ahora, conscientes del tiempo en que vivimos, para cruzar al otro lado del Jordán, donde están todas las bendiciones de Dios, aquello es tipo y figura de lo que en ese tiempo estará sucediendo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Josué significa o representa, significa Salvador, y por consiguiente representa Josué al Salvador Jesucristo, el cual está en medio de su iglesia desde el día de Pentecostés en el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro Josué es el Espíritu Santo, que desde el día de Pentecostés está en medio de su iglesia. Recuerden a Cristo diciendo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Juan o San Mateo capítulo 28, verso 20. Él es nuestro Josué, que nos pasará al otro lado del Jordán, o sea, al otro lado de la muerte. Nos pasará a los que estemos vivos, transformándonos sin ver muerte, y a los que han muerto los resucitará en cuerpos eternos para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa del Padre Celestial. Y estamos viviendo en un tiempo también como en los días del profeta Elías. El primer reto fue en el Monte Carmelo. El segundo reto en el Monte de la Transfiguración. Y el tercer reto es en el Monte de Sión, que tipifica el Monte de Sión, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde la manifestación de Dios será en toda su plenitud y veremos grandes maravillas en medio del cristianismo, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Grandes bendiciones vendrán para la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, a tal grado que los muertos en Cristo van a resucitar y los vivos van a ser transformados. Es una promesa de Dios por medio de Cristo y por medio de los apóstoles que Él envió. Es una promesa divina, la cual va a ser cumplida en el día postrero. Pues Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Santificaos, tened vuestras vidas consagradas a Dios. Estad preparados
porque Dios, por medio de Cristo y el Espíritu Santo en medio de su iglesia, hará grandes maravillas. Y la más grande será la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y la transformación de los que estén vivos en ese momento. Por lo tanto, conforme a las promesas divinas, esperamos grandes bendiciones, grandes maravillas de parte de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el monte de Sion espiritual, del cual habla San Pablo en Hebreos capítulo 12, versos 22 en adelante, donde dice: sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. La congregación de los primogénitos es la iglesia del Señor Jesucristo, que son los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Vean, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos son los cuerpos angelicales de los justos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Los creyentes en Cristo tienen un mediador, el mediador del nuevo pacto, que es el Señor Jesucristo, haciendo intercesión en el cielo con su propia sangre por todos los creyentes en Él, y los mantiene limpios de todo pecado con su sangre, lo cual fue mostrado, prometido y profetizado por Cristo en San Mateo, capítulo 26, versos 26 en adelante, en la última cena que Él tuvo con sus discípulos, y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan que Él tomó y partió y dio, dando gracias al Padre, tipifica el cuerpo de Cristo, que sería crucificado en la cruz del Calvario y sería partido también por los latigazos que le darían, las heridas. Y luego, en el vino está tipificada la sangre de Cristo, que sería derramada en la cruz del Calvario para remisión de los pecados. El pan es solamente el tipo y figura del cuerpo de Cristo, y el vino es solamente el tipo y figura de la sangre de Cristo. Y por eso Él instituye la Santa Cena, en la cual el pan tipifica el cuerpo de Cristo, el cual comemos. Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Comer el pan y tomar el vino nos muestra que hemos comido su carne, hemos creído en su sacrificio en la cruz del Calvario, y al tomar el vino damos testimonio que hemos creído en su sangre derramada en la cruz del Calvario, como la sangre que nos limpia de todo pecado y nos mantiene limpios de todo pecado. El que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Hemos creído en su cuerpo crucificado, llevando nuestros pecados,
y hemos creído en su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado. Nos limpió y nos mantiene limpios de todo pecado, porque Él está en el lugar santísimo, el trono divino, trono de intercesión, como somos sacerdotes y de intercesión por cada persona que lo recibe como Salvador y por cada creyente que comete algún error, falta o pecado y lo confiesa a Cristo, y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado, lo mantiene limpio de todo pecado, lo cual es representado en el lavatorio de pies, o lavado de pies, en donde Cristo nos mantiene limpios de todo pecado. Pedro no quería que a Cristo lavara sus pies y le dijo: el que no, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo: pues hasta la cabeza también. Él dijo: no solamente es necesario lavar los pies, porque es que él está limpio, no tiene necesidad, sino que solamente le sean lavados los pies. El que está limpio por la sangre de Cristo no tiene necesidad de otra vez recibir a Cristo como Salvador para que lo limpie de todo pecado, sino confesar a Cristo sus pecados que haya cometido después de ser cristiano, después de haber recibido a Cristo como Salvador, confesarlos, y Cristo lo limpiará con su sangre y lo mantendrá limpio todos los días de su trayectoria terrenal. Por eso, en el lavatorio de pies se tipifica o se representa lo que Cristo hace en cada momento que confesamos a Él nuestras faltas, errores y pecados, para que así continuemos hacia adelante en el camino cristiano, sirviendo a Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, en la Santa Cena se representa, porque es tipológica, se representa que hemos comido la carne de Cristo, hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, hemos creído en su sacrificio en la cruz del Calvario. Por fe estamos comiendo la carne de Cristo, y por fe estamos bebiendo la sangre de Cristo, lo cual lo representamos al tomar el vino, sabiendo que con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Si sabemos estas cosas y las hacemos, tomamos la Santa Cena y el lavatorio de pies, estamos haciendo correctamente. Es un mandamiento del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es importante siempre tomar la Santa Cena y lavatorio de pies, habiendo confesado a Cristo nuestras faltas, errores y pecados, para que Él con su sangre nos limpie de todo pecado y nos mantenga así limpios de todo pecado. Santificaos, porque Jehová, el Señor, hará mañana grandes maravillas, o sea, en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Hemos visto la realidad de todas estas escrituras y estas promesas divinas. Cada día esperamos grandes bendiciones de Dios, hasta que recibamos la bendición de la transformación. Los que estemos vivos
en ese momento, y los que hayan partido o muerto físicamente sean resucitados para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, en el rapto o arrebatamiento, como en medio del cristianismo se conoce, conforme a 1 Corintios capítulo 15, versos 49 al 58, y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 11 al 21, y Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21. Por lo tanto, estad firmes, porque Dios hará grandes maravillas en medio de su iglesia y en favor de su iglesia. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, en este corto estudio bíblico, hoy domingo, día de escuela bíblica. Que Dios les bendiga y les guarde, y adelante con las actividades que tienen para esta ocasión. Y continúen pasando todos una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez para continuar.